Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 12 vamos a trabajar el segundo poder del Estado, que corresponde al poder ejecutivo. Ahora pasaremos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir recordar las diversas funciones tanto del presidente como del Consejo de Ministros. Ahora vamos a trabajar el poder ejecutivo. Ya la semana anterior hemos desarrollado el poder legislativo. Su nombre de poder ejecutivo deriva de la función de realizar ciertas acciones de gobierno, es decir, no de proclamar las leyes o las legislaciones, pero de aplicar más que todo la política de Estado. El poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República y por el Consejo de Ministros. Dentro del Consejo de Ministros vamos a encontrar al presidente del Consejo de Ministros, más conocido como Premier o Primer Ministro, pero no es el nombre constitucional verdadero, los ministros que tienen cada uno una cartera o ministerio y las entidades adscritas a los ministerios. Vamos a empezar sobre las atribuciones, funciones del presidente de la República. Sabemos que el presidente de la República no tiene un cargo vitalicio, sino que está sujeto a vacancia. El presidente puede ser vacado si tiene muerte, incapacidad física o moral, o si no pide permiso para salir del país o no regresa en el tiempo pactado. También puede tener no vacancia, sino una pena menor que corresponde a la suspensión por el mismo tema de las incapacidades o por algún impedimento de enfermedad. En este caso, bajo la suspensión o vacancia va a ingresar el primer vicepresidente y si ese no pudiese, el segundo. El presidente no tiene las prerrogativas de un congresista, pero sí tiene la dicha de tener gracias presidenciales, que a diferencia del Congreso, que debe dar amnistía, por ejemplo, en sentido general, todos reunidos bajo un concepto de ley y varias personas involucradas, la gracia presidencial es una evaluación que al final decide solo el presidente. Tenemos entonces la conmutación de penas, el indulto y el derecho de gracia. La conmutación de pena es cambiar una pena por otra pena, pero la persona sigue siendo culpable. Por ejemplo, de prisión a arresto domiciliario. El indulto es eximirle de la pena y culpa. De la pena, no de la culpa. Eximirle de pena y no de culpa, porque la persona sigue siendo culpable. Caso contrario a la amnistía, donde sí se liberaba de todo cargo. Y el derecho de gracia es anular los procesos judiciales posteriores. 1. La Comisión de Gracias Presidenciales evaluó y calificó la solicitud de indulto y conmutación de penas a los sentenciados y procesados de un determinado recinto penitenciario. Después de la valoración de los informes, recomendó indultar a 3 sentenciados. Sin embargo, el presidente de la República indultó solo a uno de ellos. Respecto al caso, el Poder Judicial aceptaría la demanda de los familiares contra el presidente de no conceder el indulto de los afectados. Sí, dado que ha vulnerado los derechos fundamentales de las personas. No, debido a que es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República. No, porque el dictamen debe ser entregado al Consejo de Ministros. No, porque es una facultad que corresponde al presidente del Congreso. Y acá viene lo importante. Dice así. Después de la valoración de los informes, recomendó indultar a 3 sentenciados. ¿Quién? La comisión. Pero el presidente solo eligió a uno.
¿Vulneraron los derechos de los presos? No, porque fueron sometidos al proceso de indulto, solo que no se les concedió. No debido a que es una prerrogativa del presidente, porque es una facultad del presidente del Congreso, se va presidente del Congreso, solo lo hace el presidente, por eso se llaman gracias presidenciales. Tampoco tiene que ser entregado por los ministros, por eso es una exclusividad. Y nos queda B. No debido a que es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República y nadie lo puede cuestionar sobre ello. Ahora, luego de haber mencionado el tema de las gracias presidenciales, veremos otras funciones que tiene el presidente. Debe hacer cumplir la Constitución, las leyes, convocar a elecciones, de lo contrario puede ser también una cláusula de suspensión o vacancia, convocar a legislatura extraordinaria, al igual como también lo puede hacer el mismo presidente del Congreso, conceder indultos y penas y derecho de gracia dentro de las gracias presidenciales, hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, presidir el sistema de defensa nacional, declarar o firmar la guerra, dirigir la política general de gobierno, ejercer el derecho de iniciativa legislativa a través del decreto de urgencia, el decreto legislativo, administrar la hacienda, promulgar las leyes enviadas por el Congreso y aprobadas por él, y además dictar medidas extraordinarias, como son los decretos de urgencia. 2. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos al tema. El presidente está facultado para destituir a los jueces supremos mediante refrendación ministerial, ¿sí o no? Y la respuesta es no, porque la destitución de jueces supremos la realiza en este caso, o la va a realizar la Junta Nacional de Justicia, que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Convoca al Congreso a legislatura extraordinaria para aprobar reformas económicas? Tampoco, porque tiene que ser legislatura extraordinaria. ¿Organiza, distribuye y dispone del empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Sí, porque es jefe de la Defensa Nacional. ¿Dicta medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia? También. Nos quedamos entonces con la letra D. Como sabemos nosotros, el presidente de la República, salvo las gracias presidenciales, tiene que siempre enviar todo lo que realice, todo lo que se tenga que firmar al Consejo de Ministros, que es el encargado de refrendar todo lo que realice el presidente. Si ellos no lo refrendan, el acto es considerado nulo. Todos los ministros conforman el Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros no siempre tiene que tener una cartera, puede estar libre de algún ministerio. Él es el segundo portavoz del Poder Ejecutivo. El Consejo debe aprobar los proyectos de ley que envíe el presidente, los decretos legislativos y de urgencia, y ayudarle a tomar decisiones. El congresista puede ser ministro y un vicepresidente puede postular a su vez a congresista, por lo tanto, hubo un caso de Mercedes Arauz que ella tuvo los 3 cargos. 3. El presidente de la República, al observar la escasa ejecución del presupuesto en algunas municipalidades, mediante una resolución suprema, designa a un tecnócrata que facilitará la ejecución de obras públicas en el interior del país. Para que el acto presidencial sea válido de acuerdo a las normas jurídicas, dicho documento tendría que ser refrendado por el presidente, es el que está realizando la resolución, y tiene que todo documento ser firmado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro correspondiente, los gobernadores regionales, como los consejeros municipales, los procuradores públicos que defienden los intereses, o el Contralor General de la República, y los alcaldes. Y como sabemos, los únicos que pueden refrendar es el Consejo de Ministros. En este caso, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro encargado. Letra A. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados respecto al Poder Ejecutivo. Ahora es en términos generales, así que es mucho más sencillo. Está integrado por el presidente, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros y los ministerios, y esto es verdadero. El presidente de la República puede disolver el Congreso si éste ha censurado o negó la confianza a 2 consejos de ministros, y esto también es real, es lo que suele pasar en el país. ¿Existen 2 vicepresidentes con las mismas prerrogativas respecto al jefe de Estado? No, cada uno tiene sus propias prerrogativas. Y en caso de ellos no tienen poder hasta que ocupen el cargo. El Consejo de Ministros puede deliberar para tomar decisiones sobre los conflictos mineros que surjan. Y esto es también verdadero.
porque se puede realizar esto a través de decretos de urgencia, proyectos de ley, y se pueden reunir ellos. Obviamente puede estar el presidente, y si está el presidente en la reunión, preside la reunión el presidente de la República y ya no el presidente del Consejo de Ministros. Letra B. Bueno, jóvenes, hemos concluido nuestro segundo poder del Estado y nos vemos la próxima semana para trabajar el último poder, que en este caso sería el Poder Judicial.